Poner a grabar. Ok, entonces, bien, vamos a hablar entonces un poco de los tipos de recursos que tiene una empresa. ¿Quién me quiere leer ahí primero? Mafe, por ejemplo. ¿Me lees, porfa? Yo, profe, Ah, bueno, ya después sigues tú, listo, en la otra. Mafe. Sí, Mafe, tú. bueno, la gestión de recursos. Ajá. La gestión de recursos se refiere a los procesos directivos de obtención, distribución y articulación de recursos humanos, financieros y materiales necesarios para alcanzar las metas de aprendizaje y desarrollo propuestas por el establecimiento. Listo, entonces, gracias, Mafe. Entonces, un recurso, ¿sí? Es lo que va a utilizar la empresa, ¿cierto? Para poder llegar al objetivo que tiene como tal la empresa. Bien, entonces, esta gestión de recursos lo que se encarga como tal es de mirar, bueno, yo necesito estas cosas o estos recursos, porque inclusive son personas también, porque hablamos de lo que son recursos humanos, ¿sí? El talento humano que llaman de la empresa, eso también hace parte de los recursos de la empresa, porque pues el talento humano es una persona ofreciendo sus conocimientos sobre algo, ¿cierto? Entonces, digamos que esas cosas son las que a las que se refiere como recursos, o sea, lo que yo voy a utilizar en mi empresa para poder alcanzar las metas y los objetivos de la misma. ¿Listo? Bien, ¿quién seguía a leer? ¿Quién era el que quería leer? ¿Quién? Dígame, lea. Ya uno. Bueno, entonces lo elijo a democracia. Samuel ¿Dónde Garzón. quedó Mafe? No, sí, esa es otra diapositiva. Ah, yo, entonces yo. Dale, Mariano. Dice, la gestión de recursos. La generación del valor que busca toda organización se consigue a través del cumplimiento de las metas y objetivos previamente estipulados. Pero para poder lograr esto se deben implementar estrategias que permitan utilizar los recursos de forma eficiente y eficaz. Gracias, Mariana. Entonces, teniendo en cuenta de que ya elegimos qué recursos voy a necesitar en mi empresa, yo también tengo que buscar la manera de que esos recursos sean utilizados de una manera eficiente y eficaz para poder llegar a ese objetivo, ¿sí? Porque entonces, digamos, vamos a hablar, por ejemplo, de una persona que tiene experiencia en caja. Vamos a hablar de un almacén, por ejemplo, ¿cierto? Esa persona tiene experiencia en caja, o sea, tiene experiencia como cajero. Pues yo a esa persona no la voy a poner, por ejemplo, de vigilante, ¿cierto? Porque entonces estoy utilizando, digamos, un recurso que puedo utilizar más fácil para otra cosa que necesito en mi empresa y no directamente, digamos, en otra tarea como tal, ¿cierto? Entonces, tengo que utilizar mis recursos de una manera eficiente y de una manera eficaz y que así yo pueda llegar a los objetivos y metas estipulados en la empresa. Ahora, ¿qué tipos de recursos existen? Entonces, los recursos con la que, digamos, con los que debe contar toda compañía, ahí es contar, no contra, perdón, se clasifican de la siguiente manera. Entonces están los recursos humanos, ¿sí? Ahora llamados talento humano, ¿bien? Porque pues en realidad, digamos, todas las personas tenemos un talento específico. ¿Qué le pasó, Mariana? Se pegó contra la pared. Pegué contra la pared. Están los recursos físicos, ¿sí? Que hacen parte, por ejemplo, del lugar donde está estipulada la empresa, ¿sí?
lo que es, por ejemplo, los computadores, si utiliza computadores, las mesas, todo lo que sea físico. Están los recursos técnicos que hacen parte de los servicios que yo pueda tener dentro de la empresa, por ejemplo, la electricidad, el internet, si necesito utilizar internet y así sucesivamente. Y están los recursos financieros a los que hace referencia la plata. Bien. Entonces vamos a hablar de cada uno de ellos. Bien. Entonces, ¿quién me quiere leer? Samuel Garzón. Se quedó bloqueado. Señor, Ahora sí. ¿Me lees, porfa? recursos humanos. Para toda organización, este es el capital más valioso con el que cuenta, puesto que de este depende el éxito o fracaso en el logro de los objetivos del proyecto, ya sea desde la parte especializada, técnica u operativa, lo cual exige procesos adecuados en la selección, dirección y desarrollo laboral. Gracias, Samuel. Entonces, muy bien, aquí hay algo importante que dice que es el capital más valioso. ¿Por qué creen que el recurso humano o que el talento humano es el capital más valioso? ¿Quién me quiere decir? Creo que puedes repetir otra vez la pregunta. Aquí en la diapositiva nos dice que para toda organización el recurso humano o el talento humano es el capital más valioso con el que cuenta. ¿Por qué creen que dice eso? Porque ellos son los que nos ayudan a vender. Bien, pues digamos que el recurso humano no es solo los vendedores, pero pues es una buena respuesta. ¿Quién más? Porque ellos son los que traen más clientes. Bien, atracción de clientes, bien. ¿Quién más? Los que manejan el dinero. Sí. Los que nos ayudan a crecer. Nos ayudan a crecer. ¿De qué manera? Los que son en sí los que nos ayudan a formar toda la empresa. Bien. Esa es una muy buena respuesta, Santiago. ¿Por qué? Porque en realidad sí, o sea, en realidad sin capital humano, ¿sí? O sea, sin, digamos, ese talento humano o ese talento que pueda tener cada una de las personas que yo contrato en mi compañía, entonces no lograría llegar a los objetivos, ¿bien? Digamos, a veces cuando la empresa es muy grande, pues hablemos de empresas grandes, la empresa es muy grande, yo solo no voy a poder con todo, ¿sí? Entonces yo empiezo a subcontratar, digamos, el trabajo porque hay personas que tienen más capacidades en ciertas cosas que otras, ¿bien? Entonces, yo necesito un cajero, entonces voy a contratar a alguien que tenga una experiencia en caja, ¿sí? O que al menos tenga un estudio, digamos, de manejo de dinero, por ejemplo, ¿bien? Lo mismo, por ejemplo, no, entonces necesito también la parte de seguridad, entonces necesito a alguien que sea el encargado de la seguridad. O necesito un vendedor, alguien que tenga experiencia en ventas, que se mueva, que tenga como ese servicio al cliente muy inmerso, ¿cierto? Entonces, por eso se hace tan importante ese recurso humano. Pero también necesito, por ejemplo, alguien que maneje la parte contable, ¿cierto? Entonces, yo no voy a contratar a alguien que de pronto no tenga experiencia, digamos, y ponerle en ese puesto. Por eso, el capital más valioso en realidad es el talento humano, el talento de las personas, ¿bien? Entonces, por eso nos dice allí que este es el capital más valioso, ¿bien? Ese es el recurso más valioso que tiene una compañía, porque desde allí, sí, digamos, emerge todo, ¿sí? O sea, ellos son como la raíz como tal de la empresa, ¿bien? O sea, yo creo la empresa, pero en realidad para que ella se pueda mover, yo tengo que empezar a decirle a cada persona, bueno, haga bien su trabajo y así podemos llegar a los objetivos generales. ¿Listo? Bien. ¿Quién quiere leer? Yo, profe. Bien, lee, por favor. Este recurso es escaso, puesto que cada integrante de este posee diferentes cualidades que la hacen apta para desempeñar o no determinado tipo de ocupación. En cuanto más escaso sea la calidad solicitada, de ser mejor remunerada. Hasta ahí. Listo. Vale, gracias, Kevin. Súper. Entonces, muy bien.
dice que este recurso es escaso. Ojo, eso va a depender como tal del puesto que yo vaya a ocupar, ¿bien? Porque pues ahí, digamos, puestos donde hay mucha demanda, digamos, de personas que saben o que tienen experiencia o que tienen estudios en ciertos puestos, ¿cierto? Pero hay que tener en cuenta lo que dice allí. Cada integrante digamos, del recurso humano posee diferentes cualidades. Era lo que les decía. El talento de las personas puede ser diferente. ¿Sí? El talento de Santiago puede ser diferente al talento de Mafe, el talento de Kevin, al talento de cada uno de los integrantes del grupo. Bien. Entonces, por eso se hace importante saber cuál es el talento de cada uno, ¿bien? No para yo decir, es que yo soy el más, yo sé más de esto y Mafe no, por ejemplo. No, aquí la idea es que usted quede o esté como tal en el puesto que debe ser, ¿bien? Por eso, cada uno tiene su talento. Yo no voy a decir que Mafe no tiene talentos, yo no voy a decir que Kevin no tiene talentos, yo no voy a decir que Sara no tiene talentos y así sucesivamente. No, por el contrario, todos y cada una de las personas tenemos un talento diferente, ¿sí? Y es un talento que vamos a poder explotar de pronto dentro de una compañía. ¿Bien? Sara, ¿me lees, porfa? Bueno, profe. Recursos físicos. Son los bienes tangibles en poder de la empresa que son utilizados para el logro de los objetivos de la misma. Un aspecto importante que se debe tener en cuenta es la calidad, cantidad y el tipo de recurso físico en la empresa. Gracias, Sara. Muy bien, entonces los recursos físicos son esos recursos que yo puedo manipular dentro de mi empresa. Es que yo tengo que tener unas mesas, yo tengo que tener unos computadores, yo tengo que tener unas sillas, yo tengo que tener, entonces como yo les voy a prestar un bienestar a mi talento humano, a mi recurso humano, entonces en la cocina tiene que haber una cafetera para que ellos puedan tomar cafecito, o sí, entonces todo eso son los recursos físicos como tal de la empresa, incluso el lugar donde está la empresa, donde está ubicada la empresa, el local, la casa o donde esté ubicada la empresa, también hace parte de esos recursos físicos, ¿bien? Y esos recursos físicos también me van a ayudar a lograr el objetivo de la misma por medio del manejo que le puedan dar los recursos humanos a esos recursos físicos. ¿Bien? Santiago Ramírez, ¿me lees, porfa? Recursos físicos. Dichos recursos deben estar ordenados e inventariados para llegar a un registro y control de los mismos. Dentro de estos recursos están edificios e instalaciones, lugares donde se pueden realizar la labor productiva, maquinaria, misma que tiene por objeto multiplicar la capacidad productiva del trabajo humano. Gracias, Santiago. Entonces, lo que decíamos, los recursos físicos, ojo, eso debe estar inventariado. ¿Por qué? Porque resulta que la mayoría de recursos físicos, con excepción de lo que son los edificios, los locales, las casas, todo tiende a irse deteriorando, ¿bien? Entonces, un computador que yo compré hoy, ya sabemos que, digamos, en algunos años ya no va a valer o no va a tener el mismo valor, sino que va a tener menos valor. O si yo compro un carro, ¿sí? Por ejemplo, no, es que yo necesito un carro para transportar los productos de mi empresa. Entonces, ese carro, a medida de que va pasando el tiempo y los años, también va perdiendo su valor. Entonces, por eso todo tiene que estar de manera inventariada, o sea, decir, bueno, yo tengo tantos carros en mi empresa, tantas instalaciones, la maquinaria, por ejemplo, que hace mi proceso productivo, ¿bien? Entonces, todo eso debe estar de manera inventariada. Entonces, en este caso, lo que hablábamos, edificios e instalaciones, que es donde se hace el trabajo. Bien, pues ahí hace parte del recurso físico. La maquinaria, que es lo que me ayuda a que yo pueda hacer mis procesos de producción, también hace parte de los recursos físicos. Permítanme. Valeria. ¿Lees, porfa?
Materias primas. Son aquellas que se transforman o se utilizan en la generación de un producto. Ejemplo, maderas, hierro, combustibles, lubricantes, entre otros. Equipos. Son todos aquellos instrumentos o herramientas que complementan y aplican más al detalle la acción de la maquinaria. Ok, gracias, Valeria. Muy bien, entonces dentro de los recursos físicos también están las materias primas, que es lo que yo utilizo para producir mis cosas. Supongamos que yo sea un productor, no sé, de arepas. Voy a poner un ejemplo. Entonces yo voy a utilizar la maquinaria anterior, maquinaria que vimos en la diapositiva anterior, para poder hacer las arepas. Pero entonces, ¿qué debo de hacer, digamos, dentro de esa maquinaria? Pues llevar el maíz, ¿sí? Para poder generar como tal la masa que yo voy a poner para las arepas, ¿bien? Y dentro de, digamos, dentro de ese maíz como tal, entra de lo que son las materias primas, ¿sí? Que es lo que yo voy a utilizar para poder producir mis productos, valga la redundancia, ¿bien? Y están los equipos, que hace parte más que todo lo que es del tema de la tecnología, bien, lo que son computadores, celulares, entre otros, y que hacen o que ayudan como tal a complementar esos procesos productivos que yo hago en mi empresa. Bien, María José, recursos técnicos. Recursos técnicos. Corresponden a la tecnología que se requiere para el desarrollo del proceso productivo, los nuevos desarrollos tecnológicos, los avances y actualizaciones en los procesos administrativos, financieros y de mercado, la legalización de marcas y patentes, la información y el conocimiento. Gracias, Majo. Entonces, muy bien. Lo que les decía, los recursos técnicos hacen parte de los servicios que me prestan otras empresas para yo poder, digamos, llevar a cabo mi proceso dentro de mi empresa. ¿Sí? Aquí podemos ver, por ejemplo, el tema del sistema operativo que utilizan los computadores, ¿sí? Que es un software o un desarrollo tecnológico que ayuda a que mis computadores funcionen, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, todo ese proceso hace que, digamos, que hagan parte de lo que son recursos técnicos, de recursos que también me van a ayudar a generar o a llegar a los objetivos de la empresa. Vamos por aquí. Davey. Señor. Recursos técnicos, esa parte, por favor, me lees. Okay. Dentro de los principales recursos técnicos se encuentra el procedimiento. Serie de tareas relacionadas que forman una secuencia cronológica, además de establecer el criterio de desarrollo para ejecutar el trabajo. Ok, entonces dentro de los recursos, gracias David, dentro de los recursos técnicos, ¿sí? Está el tema de cómo voy a llevar a cabo yo mis procesos, ¿bien? Entonces de yo decir, bueno, entonces por ejemplo para hacer las arepas, voy a hacer el ejemplo, entonces yo primero tengo que ir a comprar el maíz, ¿cierto? Ah, bueno, después de comprar el maíz, yo entonces tengo como tal que cocinarlo. Bien, después de cocinarlo, pues lo voy a llevar a la máquina para molerlo. Después de molerlo, entonces todo ese proceso productivo hace parte de los procedimientos que yo voy a tener como recurso técnico. Yo voy a decir, es que ese proceso se debe realizar de esa manera, ¿sí? Si yo no tengo como estipulado ese proceso, entonces eso quiere decir que yo voy a poder hacerlo como yo quiera. Y pues la idea es que si usted quiere llegar a un objetivo, ¿sí? Tenga todo muy bien calculado y decir, bueno, es que este proceso se hace de esta manera. Entonces, si usted, digamos, contrata a una persona, un recurso humano, ¿cierto? Entonces, esa persona pueda simplemente decir, bueno, vea, este es el procedimiento que yo requiero para hacer esa arepa. Entonces, necesito que usted lo haga de esta misma manera, ¿bien? Entonces, por eso nos ayuda como tal a llegar a ese objetivo que estamos queriendo llegar. Daniel Jiménez. Señor. Me lees, porfa. Dentro de los principales recursos técnicos se encuentran métodos, proceso previamente determinado para desarrollar una tarea, dando consideración adecuada al objetivo, instalaciones y gastos de tiempo, dinero y esfuerzo. Muy bien, sí, digamos que es
digamos, la segunda parte de lo que es el procedimiento. Bueno, entonces, cada procedimiento tiene una serie de instrucciones, pero entonces cada una de esas instrucciones va a tener un método para realizarlo. Entonces, vámonos, por ejemplo, al tema de cocinarlo. Entonces, yo para cocinarlo, para cocinar como tal, digamos, el maíz, yo entonces tengo que utilizar una olla, tengo que utilizar, digamos, una estufa para poder calentar, digamos, la olla y poder llevar el proceso, ¿cierto? Entonces, ese es el método que también está determinado hacia el procedimiento. ¿Listo? Organigrama es la representación gráfica de la estructura de una empresa. Este sí es importantísimo tenerlo en cuenta porque entonces de esa manera yo voy a saber quién, digamos, no es para saber quién está por encima de quién, sino para decir, bueno, es que esta persona debe de hacer estas funciones. Bien, y esta persona está a cargo de otra persona que está, pues, digamos, en el organigrama por encima, pero lo que hace es que simplemente no funcione como un jefe y simplemente está para mandarlo, sino como un líder que verdaderamente ayude al proceso de la empresa y ayude como tal a llevar a cabo el objetivo que tiene la empresa. Profe, como un líder de un grupo. Exactamente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo que está ahí en la pantalla. Entonces, digamos que este es el dueño de la empresa y ese dueño de la empresa tiene 3 gerentes, ¿bien? Entonces, digamos que está el gerente financiero, está el gerente de recursos humanos y está el gerente de producción, ¿bien? Pero entonces el gerente financiero tiene a su cargo, digamos, al auxiliar contable y tiene a su cargo a un auxiliar financiero, ¿bien? El gerente de recursos humanos, tiene entonces a la persona que es la que planea, tiene la persona que es la encargada digamos, de la formación de los nuevos y tiene la persona encargada del reclutamiento, o sea, de la persona que empieza a llamar a la gente a que mande la hoja de vida y así. ¿Sí? Entonces, de esa manera está mucho más organizada la empresa y se sabe, digamos, cuál es el rol o cuál es la función que tiene cada uno y que estas personas que son líderes de otras personas puedan llevar a cabo bien su trabajo y ayuden incluso a los que están por debajo de ellos, ¿cierto? A hacer bien su trabajo. ¿Listo? Bien. Otro recurso técnico es la fórmula. Es un modelo que contiene de forma breve y precisa los términos de hacer, conseguir o resolver algo. ¿Sí? Entonces, puede pasar, por ejemplo, de que, y eso quiero que quede muy claro, y es que en toda compañía pueden haber conflictos, ¿sí? Y dentro de esos conflictos, pues entonces yo tengo que suponer yo cómo voy a proceder en el caso de que haya un conflicto en mi empresa. Entonces yo voy a generar una fórmula con el fin de que yo pueda resolver esa situación que se está presentando en la empresa. ¿Bien? Linney, ¿me lees, porfa? Patente. Linney a la 1. Ya casi se acaba la reunión. Listo, voy a terminar la reunión y vuelven, ingresan por el mismo link. ¿Listo? Bueno, profe. Ok, entonces íbamos acá en patente. Bueno, Linney como que no se ha conectado. ¿Lo puedo leer yo? Dale, quien pueda. Patente. Certificado que entrega el gobierno el autor de un invento o el ejercicio de ciertas profesiones o industrias para explotar un producto o servicio. Por ejemplo, en 1893 se patentó la receta de la Coca-Cola. Ok, entonces esa patente es un certificado donde usted queda como el único autor, digámoslo así, de ese invento o de ese ingrediente, pues como tal, por ejemplo, en el caso de la Coca-Cola, ¿sí? Entonces, la persona que inventó la receta de la Coca-Cola, claro, tiene derecho a poder usar. Sería más como
si alguien la utiliza, se considera como tal un fraude, porque esa persona ya lo patentó. O sea, digamos, los gobiernos saben que digamos, solo esa persona que tiene ese certificado es quien verdaderamente la puede realizar y la puede vender y la puede comercializar. ¿Listo? Entonces, Profe, señora. ¿y si hace el mismo producto pero diferente? Con que tenga una diferencia no hay ningún problema. Por ejemplo, la Pepsi. Ustedes dirán, pero la Pepsi. ¿Sí? Pues en este caso la Pepsi, digamos que es muy parecido al producto, pero ustedes saben que tiene un sabor diferente. ¿Bien? Y sus ingredientes son totalmente diferentes. Incluso creo que nadie sabe qué ingredientes tiene como tal la Coca-Cola. ¿Sí? A no ser de que usted trabaje en Coca-Cola y directamente pues pueda obtener como esa verdad. ¿Bien? Profe, Señor. como por ejemplo, un ejemplo de fraude. Si una persona utiliza los mismos ingredientes de la Coca-Cola, pero le cambia ahí a la imagen, como no sé, como Coca-Pepsi, no lo sé. Entonces aún se consigue un fraude, ¿verdad? Sí, exactamente. Exactamente. Usted tiene que tener alguna diferencia. Bien. O sea, usted no puede utilizar lo mismo que ya está patentado. Bien. Profe, o sea que el que hace eso vende las Coca-Colas y los otros los revende. Pues, decirlo así. Ya digamos el proceso de distribución, no hay problema. Usted, digamos, la patente está sobre la creación del producto. Bien. Entonces, Coca-Cola como tal, la compañía Coca-Cola como tal, es quien hace la Coca-Cola. O sea, nadie más la puede hacer. Bien. Pero digamos que Coca-Cola, ¿qué es lo que hace? Le vende a las tiendas para que le pueda llegar al consumidor final que somos nosotros, somos cada uno de nosotros, ¿cierto? Pero eso no se considera fraude porque usted lo que está haciendo como tal es, digamos, llevar el producto simplemente, pero usted no lo está creando. Santiago. Allá, profe. Eso está bien, pero ¿qué pasa? A Coca-Cola como tal, puede decir unos ingredientes y creo que los dice, no estoy seguro, no, la verdad no me he puesto como en la tarea de leerlo, pero hay muchas cosas que no concuerdan, digamos, con los ingredientes de la Coca-Cola, ¿bien? Entonces, hay muchas teorías, nadie sabe la correcta, ¿bien? Pero pues eso está bien, que se interese como en buscar las cosas. Bien, sigamos. Recursos financieros, Natalia. Bueno, profe. Están definidos como el efectivo o recursos monetario disponible por parte del proyecto o la empresa y que han sido propuestos para la financiación de los rubros de inversión y operación, encaminados estos de facilitar la obtención de los resultados y objetos planeados. Gracias, Natalia. Entonces, lo que les decía, los recursos financieros hacen parte de lo que llamamos plática, ¿sí? Entonces, es la plata o el dinero que puede conseguir o que necesita conseguir la empresa para poder cumplir los objetivos que tiene pensados, ¿sí? Permítame un momentico. Dice María José, saliendo del tema un poquito, por ejemplo, si una señora viene y monta un negocio y después va y monta el negocio en otra parte y una muchacha va y monta el mismo negocio donde la señora lo tenía, ese es un fraude. No, por eso les digo, eso depende, ¿sí? Si la señora que inició el negocio lo tiene patentado, ¿sí? Es decir, usted fue al INVIMA, que por ejemplo es el que genera las patentes, sobre todo en los temas de salubridad. Entonces, si esa señora lo tiene patentado, o sea, tiene un certificado que dice, no, es que ese producto como tal, solo lo puede hacer esa señora. Si ella tiene ese documento, sí. Pero si ella no tiene ese documento y por el contrario lo que hizo fue empezar, digamos, a compartir su conocimiento, ¿cierto? Y a decir, bueno, no, como yo estoy compartiendo mi conocimiento, usted me paga por yo compartirle ese conocimiento y usted puede montar su propio negocio con el mismo producto, no hay ningún problema, ¿sí? O sea, el punto viene es cuando existe la patente,
que era lo que estábamos hablando, ¿cierto? Que era el certificado como tal que dan, digamos, las entidades del gobierno para que usted pueda simplemente realizar ese producto y lo realice solamente usted, ¿sí? Eso es lo que llamamos patente. Si la señora inicial no tiene esa patente, entonces cualquier persona puede realizar ese producto sin ningún problema. ¿Listo? Bien. Continuando entonces con los recursos financieros. Entonces, lo que les decía, permítanme. Entonces, es el dinero con el que se financia la empresa. Entonces, inicialmente puede ser lo que llamamos el capital de la empresa, es decir, digamos que los dueños de la empresa invierten una plata en su negocio para poder empezar a crecer, ¿sí? Adicional al dinero que puedan, digamos, recurrir por préstamos en los bancos, ¿cierto? O por préstamos de otras personas. ¿Y eso con qué fin? Con encaminarse a llegar al objetivo de la empresa. Eso lo llamamos recursos financieros. Perdón. Dentro de los recursos financieros que existen están los recursos... Señora. Como usted está en la playa, ya le dio el coronavirus, ¿se ve? Sí, qué triste. Dentro de los recursos financieros existentes están los recursos propios, que es el dinero en efectivo, el aporte de los socios y las utilidades de la empresa, o sea, las ganancias que me pueda estar dejando mi empresa. Y están también los recursos financieros ajenos, que son los préstamos de acreedores, es decir, préstamos de otras personas, o incluso simplemente cuando otra empresa, ¿sí? Me genera, digamos, unos productos y yo todavía no se los he pagado, eso es un préstamo también. Están los créditos bancarios, ¿sí? Los créditos pues, que se puedan obtener por otras entidades. Y está la emisión de estos títulos valores que son bonos, ¿bien? Digamos por parte de empresas también. Entonces simplemente una persona me presta y yo simplemente le firmo un papel donde yo le digo que yo lo voy a pagar en tal fecha, por ejemplo. ¿Sí? Alan. Señor. ¿Me lees, porfa? Desde ahí del principio. Es importante. Es importante que en la creación de nuestra empresa o en la ejecución de nuestro proyecto evaluemos las siguientes consideraciones. Primera, transmites para obtención de créditos y construcción de garantías. La financia con recursos externos. Segundo, recursos disponibles, de acuerdo con el cronograma de desembolsos o de inversiones programadas, aportes periódicos de los socios. Tercero, logística para el manejo y registro organizado y sistemático de la información. Cuarto, mantenimiento de la información financiera actualizada y de acuerdo con la normatividad vigente. Gracias, Alan. Entonces, digamos que antes de iniciar la empresa, ¿sí? Yo debo tener en cuenta varias cosas. Bueno, ¿qué necesito yo, por ejemplo, para obtener créditos con entidades financieras? ¿Sí? Adicional a eso, ¿con qué cuento, con qué dinero cuento inicialmente para poder iniciar mi negocio? ¿Bien? ¿De qué manera debo yo de llevar como tal el registro de la información del dinero que entra, el dinero que sale, ¿sí? Dentro de mi empresa? ¿Y de qué manera voy a mantener yo actualizada la información de todo este dinero de acuerdo pues con la normatividad vigente? Permítanme. Kevin iba a preguntar algo. No, profe. Bien, vale. Bueno, entonces, luego de haber visto cuáles son los tipos de recursos que tenemos, entonces debemos de llegar a un punto donde, ¿qué vamos a hacer con esos recursos? ¿Cómo voy a planear yo los recursos que voy a utilizar? Entonces, debo de seguir como una línea, ¿sí?
que son como estas preguntas. ¿Qué debo hacer con los recursos? ¿O qué voy a hacer con los recursos? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Y con qué recursos estoy contando para poder realizar ese proceso? Bien, entonces esto es digamos, el paso a paso de cada uno de los procesos que yo voy a hacer en mi empresa. Entonces, nuevamente, ¿qué hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Cuándo hacerlo? ¿Quién lo va a hacer? ¿Y qué recursos tengo yo para poder hacerlo? Bien, entonces recordemos que entre esos recursos yo voy a contar, bueno, el recurso humano, el recurso financiero, el recurso técnico, el recurso, vamos como de sistemas. Bien. La planeación que realiza una empresa incluye la cuantificación de todos sus recursos, lo que les decía entonces ahora en la diapositiva anterior. Ahora, para realizar una cuantificación de forma acertada, o sea, contar mis recursos de forma acertada, es primordial identificar los rubros o secciones relevantes. ¿Qué tipo de recurso es el que vamos a tener en cuenta y cuál es el que vamos a valorar? Entonces, esto, digamos, ya hace parte de la contabilidad como tal de la empresa. Bien, entonces, digamos, la parte contable es quien me hace como esa planeación de qué recursos son los que voy a utilizar, cuánto voy a utilizar y de qué manera lo voy a utilizar. Entonces, la cuantificación consiste en contabilizar la cantidad de recursos que se van a utilizar para llevar a cabo el objetivo del proyecto. Ahora, auditoría de la gestión. Entonces, es una técnica de asesoramiento que ayuda a analizar y establecer recomendaciones para la realización de los diferentes proyectos con el fin de conseguir con éxito un objetivo. Entonces, existen auditorías internas y auditorías externas. Bien, auditorías internas las hace la misma empresa, bien, donde va a decir, bueno, vamos a analizar como tal, digamos, los gerentes, los vamos a reunir y vamos a analizar de qué manera vamos a llevar a cabo como tal el proyecto que tenemos y lograr, por decir, ese objetivo. Bien, y las auditorías externas las hace otra empresa diferente, ¿sí? Donde esa empresa va a entrar como tal a la mía y me va a decir, bueno, vea, usted está haciendo muy bien todos estos pasos, pero debería mejorar estos otros. Bien, ¿con el fin de qué? Con el fin de llegar a ese objetivo y llegarlo de una manera, de una gran calidad. Bien. Entonces nace como una necesidad para controlar la gestión de la señora. Es que Kevin escribió, es que, profe, si una persona va a poner un trabajo en un lugar y otra persona también lo va a poner ahí, ¿qué se debe hacer para no hacer un problema? Pero ¿cómo así, Kevin? Creo que los dos estén ahí en el mismo lugar. Pero Ajá. es que... O sea, que si le dan a dos personas el mismo lugar, ¿qué se debería hacer? No. No, porque... Yo creo que está diciendo que, o sea, si una persona monta un negocio ahí y, por ejemplo, se va a otro lugar y viene otra persona y lo monta ahí mismo. Pues, por ejemplo, si usted está en un local, pues usted, digamos, ese local es su espacio. Usted, digamos, ahí no va a poder llegar otra persona a montarlo porque pues usted está alquilando ese local para ese espacio. O, digamos, si usted tiene un local propio, pues ese es su local. Bien. Ya, digamos, si es, por ejemplo, no sé, no se me ocurre como que... Porque es que en realidad pues es un poco confusa la pregunta. Pero por ejemplo, pues yo lo entiendo así, digamos, si usted está en un local, en un lugar, digamos, en el centro, montó su propio negocio de empanadas, por ejemplo, ¿sí? Entonces llega otra persona a montar ese negocio de empanadas ahí mismo, pues no va a poder porque usted ya está ocupando ese espacio, ¿bien? Que lo pueda montar al lado, lo puede montar. Eso no, en ese caso no va a tener ningún problema, porque cada uno tiene su forma de vender sus productos. Señora. Por ejemplo, si la que estaba vendiendo empanadas ya se fue y otra persona viene y monta ahí el mismo que... Lo puede hacer sin ningún problema. O sea, no va a tener ningún problema y lo puede montar. ¿Sí?
porque pues lastimosamente ustedes ocupó como tal ese espacio y ese espacio lo puede ocupar otra persona y que haga el mismo proceso. Ahí no va a tener ningún inconveniente. ¿Sí? Profe, ¿y si está al frente de la casa de ella? No va a tener ningún problema. Usted, o sea, usted digamos, si ahí ya, pues ahí ya pueden haber, digamos, inconvenientes que por ejemplo, la envidia, que por ejemplo, ¿sí? De Profe, la otra persona que se fue, ya le respondo. Señora. profe, es que mira que aquí mi tío vendía panela y bueno, todavía sigue vendiendo, pero ya no porque el COVID-19 no deja transportar panela. Y al frente de la casa de donde mi tío pusieron otra venta de panela. Sí, lastimosamente, pues, digo lastimosamente, pues, porque digamos que todos tienen derecho, ¿sí? Él lo puede hacer, ¿bien? Por ejemplo, si es por tener las mismas Profe, cosas que el otro, esa o es una por Sino que, envidia, competencia, ¿cierto? ¿cómo? Que es que una por frase de ejemplo, competencia, ¿cierto? Sí, Juan José, Majo. que por ejemplo, si es por tener, él montarse en el negocio porque es por tener lo mismo que la otra persona, o por envidia. Bueno, profe, yo le cuento lo que pasó, yo le cuento, es que mi mamá tenía la perfumería y a usted la conoció. Sí. Entonces vino otra señora, la que la estaba alquilando el local, y montó, la dueña, y montó la perfumería. Pues digamos que pues digamos que yo como persona estoy en contra de eso, porque pues eso digamos es como la envidia de pronto de la gente de que a la otra persona le esté yendo bien. Pero la ley no estipula o no dice que ahí no pueda montar lo mismo, y más sabiendo que el local es de la señora. Envidiosa es ¿Sí? ella. Yo sé que digamos que ahí hubo envidia porque pues más que ¿sí? Pero lastimosamente la ley incluso la acoge a ella porque ese local es de ella, ¿sí? Entonces ustedes simplemente, digamos, ustedes estaban alquilando el local a la señora, ¿cierto? Y ya la señora simplemente les dijo, no, ya no más, yo voy a montar mi propio negocio. Y lastimosamente, digamos, digo lastimosamente porque pues la verdad me parece una muy mala persona, ¿cierto? Haber realizado eso, pero la ley la acoge a ella en realidad, ¿sí? O sea, ella no, ahí digamos no hay forma de alegar algo, de decir algo, porque pues la señora lo puede hacer, ¿sí? Profe, eso es competencia desleal. Eso es competencia desleal, muy bien, sí señor. ¿Por Profe, qué? Porque de la mamá de María José en este caso ya tenía, digamos, una clientela específica, ¿cierto? Y ya tenía, digamos, lo que llaman acreditado el negocio, ¿sí? Entonces lo que hace la señora es aprovecharse de que la mamá de María José ya tenía acreditado el negocio y simplemente pues montarlo ahí mismo. Entonces pues la verdad muy malo de la parte de ella, pero como les digo, la ley la beneficia. profe, y la envidiosa resultó ser ella, ¿sabe por qué? Porque ella decía que es que había una señora que decía que se quería decir como ella, que tenía que querer la perfumería, que cuando desocupaba el local, y resultó ser ella. Y resultó ser ella misma, sí, la verdad pues muy malo de la parte de ella, pero pues como le digo, lastimosamente ahí digamos gana ella directamente. Bien. Profe, ¿y que la envidia mata? Total. No sean envidiosos, por favor. Bien, entonces, continuando ya para terminar, ya vamos a terminar. Entonces, esta auditoría como tal, ¿sí? Ayuda a que yo pueda llevar mis procesos de una mejor manera, ¿sí? Y entonces, eso me ayuda a decir qué eficacia tiene la organización, ¿sí? En cuanto a los procesos que maneja, ¿sí? Y cuál es la eficacia del manejo de los recursos como tal. Bien. Permítanme. Profe, ¿fuera dar un ejemplo de eso? Bien, vamos a poner el ejemplo de las empanadas. Bien, entonces como tal, Profe, señor.
Profe, me está haciendo dar hambre y ni siquiera he desayunado. Listo, pongamos un ejemplo, el ejemplo de los Profe, yo perfumes. tengo el desayuno colado. Los perfumes. ¿Me puedes dar un ejemplo Es de que la ya me lo auditoría? trajeron, profe, lo Sí, tengo todo dale. entero. ¿Quién va a dar el ejemplo? Yo, profe, Hágale. Juan Sebastián. Profe, la auditoría sirve para valorar varias cosas, como el sistema, los productos, Ujú. como en las tiendas valoran los productos, el fruver, Bien, todo lo valoran. La nota es de 0 a 100. bien. Ujú. La empresa que se gana 100 significa que tiene que tener muchas cosas buenas, pero por la más mínima cosa pueden perder varios puntos, Ujú. como por la revisión de los productos, que no tengan nada vencido, si tienen Exactamente. algún daño. Exactamente. Entonces, muy bien, Joan. ¿Cómo? Muy bien, Joan. Entonces, digamos, vamos a poner el ejemplo de la perfumería. Entonces, yo simplemente analizo, bueno, este perfume, el proceso del perfume no lo sé porque no lo sé hacer, pero voy a poner un ejemplo, ¿cierto? Entonces, yo tengo que echar digamos, alcohol a cierto porcentaje, tengo que echarle una esencia a cierto porcentaje, bueno, en fin. Entonces, si yo estoy haciendo perfectamente mi proceso, pues la auditoría me va a dar un 100% de efectividad y eso quiere decir que estoy utilizando mis recursos de una buena manera, ¿cierto? Ahora, si por el contrario, en uno de los puntos yo estoy haciendo digamos, en el proceso de producción del perfume, yo estoy haciendo algo mal porque estoy echando más de la cuenta, digamos, de uno de los ingredientes, pues entonces ya mi puntaje va a rebajar, pero entonces eso no quiere decir que usted o sea, que su empresa sea mala, ¿cierto? Eso lo que quiere decir es que usted debe de mejorar en uno de esos procesos que usted está haciendo, ¿bien? ¿Sí? Eso es lo que nos ayuda a la auditoría, es a mejorar los procesos, a mejorar de una manera eficiente, a manejar de una manera eficiente los recursos que yo tengo para poder llegar al objetivo de la empresa. ¿Listo? Permítame. ¿Quién es el que quiere leer, Kevin? Sí, profe. Hágale, Kevin. En una auditoría de gestión, los objetivos que se plantean pueden contemplar diversos temas. Por ejemplo, un incremento de control en un almacén. El establecimiento de un procedimiento que disminuya tareas a los directivos, permitiéndoles ganar tiempo. La creación o mejora de un sistema de archivo. El incremento de la productividad, entre otros. Muy bien, Kevin. Muchas gracias. Daniel, ¿qué vas a preguntar? No, pero sin culpa al Bueno, ok. Entonces, muy bien, Kevin, muchas gracias por la lectura. Entonces, como les decía, digamos, lo que busca como tal la auditoría no es decir, no, es que esta empresa es muy mala, esto no sirve. ¿Sí? Lo que busca es que usted pueda mejorar sus procesos para que la calidad de sus productos o para que la calidad del manejo de sus recursos sea el 100% y tenga una muy buena calidad. ¿Listo? Y por Profe, yo último, puedo leer la otra. listo, vale, esta es la última. Auditoría de la gestión. Por tanto, la auditoría de gestión tiene como objetivo verificar si se han conseguido los objetivos propuestos, si existen otras formas más económicas de obtener los resultados, conocer la eficacia, eficiencia y la economía obtenida, si la empresa está gestionada correctamente. Muy bien, gracias. Entonces, ya para terminar, pues vuelvo y repito, la auditoría lo que busca es que usted cumpla sus objetivos, pero los cumpla con calidad.
O sea, haciendo las cosas de manera correcta, con eficacia, con eficiencia, que sus recursos puedan salirle incluso más económicos, o sea, con digamos, una producción igual o mayor a la que usted tiene, pero incluso más económico, sin reducir la calidad de sus productos. ¿Listo? Preguntas, dudas, inquietudes. No, profe. No, profe. No, profe. Listo, muchachos. Entonces, ese era como tal el tema de... Señora. Señora,